Esto pasó hace unas semanas. Me llamo Javier y tengo 34 años, soy fotógrafo. Siempre he estado fascinado por los ranchos abandonados en esta zona rural. La noche de mi llegada, me instalé en uno de esos ranchos grandes y desmoronados. Al principio, todo parecía tranquilo. Solo el sonido del viento y el crujir de las viejas maderas. Esa primera noche, mientras revisaba mis fotos, escuché un leve crujido que venía del ático. No estaba seguro de qué fue. Tal vez solo el viento me estaba jugando una broma. Pero un escalofrío recorrió mi espalda. Normalmente estoy acostumbrado a lo extraño, pero esta vez sentí algo diferente. Decidí ignorarlo y continuar mi trabajo al día siguiente. Por la mañana, la luz era tenue. La vegetación había cubierto casi todo. Mientras caminaba por el rancho, encontré una puerta que apenas se sostenía. La abrí y entré a lo que parecía ser una sala de estar. Había polvo por todas partes y el aire olía a moho. Empecé a tomar fotos, capturando cada rincón, cuando noté algo en la esquina de la habitación, un viejo diario. Me acerqué y lo abrí con cuidado. Las páginas eran frágiles. Las historias que leí allí eran perturbadoras. Hablaban de desapariciones, de ruidos extraños y de una sombra que merodeaba por la casa al caer la noche. Creo que el antiguo dueño mencionaba algo sobre el vigilante del rancho. En ese momento, la sensación de ser observado se intensificó. Miré alrededor, pero solo vi las paredes descascaradas y la vegetación. Seguí explorando, pero cada vez que escuchaba un crujido, mi corazón se aceleraba. Tal vez debería haberme ido después de encontrar el diario. Pero quería obtener más imágenes, documentar esos secretos perdidos. Esa tarde, vi una sombra detrás de una ventana rota. Me acerqué, pero no había nadie. Cuando la noche cayó, decidí que no era buen momento para ser imprudente. Me acurruqué en un rincón, tratando de mantener la calma, cuando de repente, escuché pasos. No eran normales, parecían pesados, como si alguien estuviera avanzando lentamente hacia mí. Sentí frío en mis huesos, pero no me atreví a moverme. Finalmente, la figura se detuvo y permaneció en silencio. Le hablé. Le pregunté si estaba bien, pero no obtuve respuesta. Empezaba a pensar que todo estaba en mi cabeza cuando, de repente, una ráfaga de aire helado pasó junto a mí. Salí corriendo de allí, dejando todo atrás. El pánico invadía mi cuerpo mientras corría. Las imágenes del diario volvieron a mi mente, las desapariciones, el vigilante. Una parte de mí quería mirar atrás, pero no podía. Justo cuando llegué a la puerta principal, escuché una risa baja, muy cerca. Mi corazón latía rápido. Dejé el rancho y nunca miré atrás. Cuando llegué a mi coche, me di cuenta de que esas historias urbanas estaban llenas de verdad. Nunca he podido dejar de pensar en eso. Tal vez ese rancho nunca había estado vacío del todo. Capítulo 1. Pasé días intentando dejar atrás lo que había vivido en el rancho. Volver a la rutina no fue fácil. La noche se convirtió en un enemigo, cada sombra en mi sala se transformaba en una amenaza. Mis fotos, que antes me llenaban de satisfacción, ahora solo traían recuerdos aterradores. Decidí que lo mejor era hablar con alguien, así que fui a ver a mi amigo Rubén, quien siempre había sido escéptico con mis historias. Cuando llegué a su casa, estaba sentado en el sofá, bebiendo una cerveza. Al principio, solo hablamos de cosas triviales, pero pronto la conversación se desvió hacia mis aventuras. Le conté sobre el rancho, el diario y esa risa que había escuchado. Mientras hablaba, me di cuenta de que su risa nerviosa no era porque no me creyera, sino porque le inquietaba. ¿Y no te parece raro que nadie haya venido a investigar?, preguntó Rubén, frunciendo el ceño. Desapariciones, el vigilante, son leyendas urbanas, pero pasan en lugares como esos. Lo miré a los ojos, sintiendo que tenía razón. Esa idea me retumbaba en la cabeza. Voy a regresar al rancho, dije sin pensar. Pero, en realidad, sabía que necesitaba respuestas. No podría seguir con esta angustia sin saber más. La siguiente mañana, conduje de regreso al rancho, el motor rugiendo en el silencio de la mañana.
Al acercarme, la vista del lugar me llenó de inquietud. Las paredes estaban aún más desgastadas, como si el tiempo hubiera acelerado su caída. Cada paso hacia la entrada era un tirón de mi instinto que me decía que me detuviera. Entré, armándome de valor. Cada rincón parecía gritar lo que había sucedido ahí. En la sala de estar, la luz se filtraba a través de las ventanas rotas, creando formas extrañas en el suelo. Pero en ese momento, solo me preocupaba el diario. ¿Seguiría ahí? Al llegar al lugar donde lo había encontrado, mi corazón se hundió. El diario había desaparecido. Comencé a buscarlo frenéticamente. Revisé los muebles, las sombras, pero no estaba. Entonces, un ruido atrajo mi atención. Venía del ático. Lo miré, y un sudor frío se deslizó por mi espalda. Decidí subir, a pesar de que un instinto profundo me decía que no lo hiciera. La escalera crujía bajo mis pies y el aire se volvió denso. Al llegar al ático, encontré un lugar oscuro, lleno de telarañas y trastos viejos. Pero mientras exploraba, un destello llamó mi atención. En el centro del ático había una vieja caja de madera. El polvo la cubría, pero mi curiosidad superó mi miedo. Con cuidado, abrí la caja. Dentro, encontré fotografías antiguas de lo que parecía ser la familia que alguna vez vivió allí. Sus rostros eran serios, casi tristes. Al dar la vuelta a una de las fotografías, vi que algo estaba escrito en la parte posterior. Cuidado con lo que acecha en las sombras. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Esa frase resonaba con las historias del diario. De repente, escuché el crujido del piso de abajo. No estaba solo. Mi respiración se volvió rápida y superficial. Sin saber cómo, me di la vuelta, y al hacerlo, vi una sombra al final de la escalera. Desapareció tan rápido como apareció, pero su presencia era innegable. Estaba claro, había algo en este rancho que aún no había terminado conmigo. Salí corriendo del ático, bajando las escaleras de 2 en 2. No podía quedarme un segundo más. Cuando estaba a punto de salir, la puerta se cerró de golpe, dejándome atrapado en la oscuridad. Capítulo 2. La oscuridad me envolvió. Era como si el aire se volviera más espeso, dificultando mi respiración. Intenté abrir la puerta, pero estaba firmemente cerrada. Golpeé la madera con los puños, llamando a cualquier fuerza que pudiera estar del otro lado. «Déjame salir», grité, mi voz resonando en las paredes vacías. Pero solo me respondió el eco de mi propia desesperación. Mientras trataba de calmarme, recordé la sombra que había visto. Algo había estado observándome. La muy sensación de ser observado me helaba la sangre. Decidí investigar el resto de la casa, me quedaba poco tiempo. Podría haber una ventana por donde escapar, algo que pudiera ofrecerme una salida. Regresé a la sala, ondeando mi mano en busca de algo que iluminara la oscuridad. Una pequeña linterna descansaba sobre una mesa cubierta de polvo. La agarré y la encendí. La luz parpadeante lanzó sombras temblorosas por las paredes. Cada esquina parecía moverse, y cada sonido se amplificaba en mi mente. Comencé a explorar, buscando una salida. Recorriendo el pasillo, vi más fotos en las paredes, pero esta vez los rostros parecían más amenazantes, más presentes. Sentí que sus ojos me seguían. Intenté hacer caso omiso, pero la angustia me consumía. Al llegar a la cocina, noté algo extraño. Una puerta trasera estaba entreabierta. Me acerqué, aliviado, pero también cauteloso. No sabía qué o quién estaba del otro lado. Empujé la puerta lentamente, y un chirrido resonó en la quietud. Al salir, me encontré en el jardín trasero, que una vez había sido vibrante, ahora era solo un mar de maleza. Lo que más me llamó la atención fue un objeto metálico entre la hierba. Me acerqué y descubrí que era una cadena oxidada, desgastada. ¿De dónde venía? Lo ignoré por el momento, la necesidad de escapar era más apremiante. Mientras miraba a mi alrededor, escuché un ruido detrás de mí. Un crujido, como si alguien caminara sobre las hojas secas. Di la vuelta bruscamente, pero no había nada. Al menos, nada visible.
La tensión en el aire era palpable, y mi corazón latía desbocado. Sabía que no podía permanecer ahí sin más. Me adentré en el bosque que bordeaba el rancho, la luz de la linterna apenas cortando la oscuridad que me rodeaba. Las ramas rasguñaban mi piel mientras avanzaba. La inquietud crecía con cada paso. Siguió ecoando en mi mente la advertencia de la fotografía. Cuidado con lo que acecha en las sombras. Después de caminar unos minutos, me di cuenta de algo inquietante. A medida que me alejaba del rancho, la sensación de ser observado volvía a intensificarse. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Rápidamente, giré la linterna, iluminando el sendero detrás de mí. Ahí estaba, una figura oscura al borde del árbol. No podía distinguir su forma, pero sabía que no era mi imaginación. Me quedé paralizado. Era real. El miedo me empujó a correr. Cada ruido detrás de mí sonaba más fuerte, más urgente, como si lo que sea que me siguiera estuviera decidido a alcanzarme. De repente, el suelo se hundió bajo mis pies, y caí en un pequeño hueco cubierto. Sentí un golpe doloroso en mi pierna. La linterna se apagó. Estaba en la oscuridad total, rodeado de tierra y hojas. La respiración entrecortada me hizo sentir aún más claustrofóbico. No puedo quedarme aquí, pensé. Con esfuerzo, traté de moverme, pero el dolor en mi pierna era intenso. Mientras luchaba por salir, escuché el sonido de pasos acercándose. Alguien o algo se acercaba. Debía actuar rápido. La urgencia me rodeaba, y en el silencio, solo podía pensar en una cosa: debía escapar, o lo que fuera que me acechaba me encontraría. Capítulo 3. El sonido de los pasos se hacía más fuerte. La tierra se sentía húmeda y fría a mi alrededor. Intenté mover mi pierna, pero el dolor me hizo gemir. No podía permitir que el miedo me dominara. Tenía que concentrarme. Si no podía salir de aquí, me quedaría atrapado para siempre. Con un esfuerzo sobrehumano, traté de empujarme hacia arriba. Mis manos encontraron un pequeño espacio en la tierra. Comencé a cavar, aunque la tierra se deslizaba entre mis dedos. Cada segundo contaba. La respiración se me hacía cada vez más pesada mientras esos pasos llegaban más cerca. Entonces, en medio de la oscuridad, escuché un susurro, una voz baja y distorsionada: no te vayas. El corazón me dio un vuelco. La voz era familiar, pero no logré identificarla. ¿Era una broma macabra de mi mente o había alguien más aquí conmigo? Mis manos seguían trabajando, y finalmente, una débil luz se filtró a través de la tierra que cubría mi cara. Gracias a Dios, había una abertura, apenas suficiente para que pudiera salir. Con un último empujón, me sacudí y rodé hacia afuera. Caí de espaldas en el suelo, respirando aire fresco. Pero eso no duró. Mientras me reincorporaba, me di cuenta de que estaba en un claro del bosque, lejos del medio del rancho. Las sombras se movían entre los árboles, creando formas distorsionadas. La voz seguía resonando en mi mente, pero no había tiempo para pensar en eso. Me levanté y corrí. Mi única esperanza era encontrar un camino que me alejase de aquel lugar. Pero en cada paso, sentía que el aire se volvía más frío, como si una brisa helada me estuviera siguiendo. La linterna ya no funcionaba, pero las siluetas de los árboles se recortaban contra el cielo estrellado, mostrando un camino poco iluminado. Más adelante, noté un brillo. Era un pequeño claro iluminado por la luz de la luna. Sin pensarlo, me dirigí hacia allí. Al llegar, vi un antiguo pozo, cubierto de maleza y hojas. La curiosidad me empujó a acercarme, aunque el miedo latía en mí. De repente, un ruido detrás de mí, una rama quebrándose. Giré rápidamente y vi la oscura figura emergiendo de las sombras. No podía discernir sus rasgos, pero había una presencia intimidante en su postura. Mi instinto me dijo que estaba en peligro. «Aléjate de mí», grité, pero solo fui capaz de articular un susurro. El ser se movió hacia mí, y en un parpadeo, desapareció en la oscuridad. ¿Sería mi mente jugando conmigo una vez más? Apenas podía pensar mientras mi cabeza zumbaba en confusión. Tenía que buscar refugio. Antes de que pudiera reaccionar, algo metálico, una cadena,
brilló en mis ojos cerca del pozo. Recordé la cadena oxidada del jardín. ¿Era la misma? Sin pensarlo, me arrodillé y tomé la cadena. Tenía un aire de antigüedad, como si llevara consigo historias inconfesables. Y entonces, en ese mismo momento, sentí que la presencia estaba otra vez más cerca. Las sombras se movían a mi alrededor, esta vez más rápidas, más cercanas. «No», grité, mientras sentía algo helado rozar mi brazo. Fue entonces cuando comprendí, no podía quedarme aquí. Tenía que buscar respuestas. Con la cadena en mi mano, corrí a través del claro, sintiendo que la oscuridad ya no era solo un velo, sino que estaba viva, y que lo que acechaba en ella me iba a atrapar. No sabía si encontraría una salida, pero sabía que este lugar guardaba secretos que me desafiaban a descubrirlos. ¿Quién o qué era esa figura? Y, quizás lo más importante, ¿qué significaba realmente la cadena que había encontrado? La pregunta resonó en mi mente mientras seguía corriendo, sabiendo que el misterio apenas empezaba a desvelarse. Capítulo 4. Corrí sin rumbo, sintiendo que el pánico apretaba mi pecho. La cadena metálica en mi mano era un peso extraño que, en medio del terror, parecía ofrecerme un pequeño atisbo de esperanza. ¿Qué podía hacer con ella? ¿Podría defenderme? La idea de enfrentar aquello que me perseguía solo aumentaba mi miedo, pero no había otra opción. La oscuridad del bosque era densa, y cuanto más corría, más inquietante se volvía. Las sombras danzaban a mi alrededor, como si la naturaleza misma reaccionara a mi angustia. En un momento, me detuve, apoyándome contra un árbol para recuperar el aliento. Necesitaba pensar con claridad. Fue entonces cuando vi una luz a lo lejos. Tembloroso, me acerqué. La luz era tenue, pero suficiente como para revelar un antiguo camino de piedras cubiertas de musgo. Seguí ese camino, confiando en que me llevaría a un lugar más seguro. Mientras avanzaba, las murallas de oscuridad parecían angustiarse, como si trataran de mantenerme alejado de la luz. En el fondo, la voz persistente me atormentaba: «No te vayas». Me pregunté si era un llamado o una advertencia. ¿Qué era lo que quería de mí? La cadena en mi mano parecía vibrar, como si estuviera conectada a algo más grande, a una historia más rica que solamente mi propio miedo. Quizás, solo quizás, era la clave para entender lo que estaba ocurriendo. Continué por el camino hasta llegar a una pequeña cabaña, aparentemente abandonada. La puerta estaba entreabierta, y la luz provenía de una vela temblorosa en el interior. Mi corazón latía con fuerza mientras contemplaba la imagen. Debía estar solo, pero el grosero silencio que rodeaba el lugar me hacía temer lo peor. Me arriesgué y empujé la puerta. Crujió, y el sonido resonó en la quietud de la noche. La habitación estaba oscura, pero pude distinguir muebles cubiertos de polvo y telarañas. La única luz iluminaba un viejo escritorio, donde había un diario descolorido, abierto en la primera página. Antes de acercarme, oí un crujido fuertemente detrás de mí. Me giré en seco, la respiración entrecortada y la cadena empuñada en la mano, listo para lo que sea que viniera. Pero no había nada. Solo el viento colándose entre las rendijas. Saqué fuerza de donde no la tenía y volví a mirar hacia el escritorio. El diario parecía antiguo, como si hubiera estado esperando ser leído por décadas. Cautivado, me acerqué y leí: «Han pasado 3 años desde la última vez que la oscuridad sintió mi presencia. Ella no me deja en paz. Anhelaba partir, pero no puedo. Hay secretos en este rancho que deben ser contados». Algo en mi interior se encendió. ¿A qué oscuridad se refería? ¿Era la misma que ahora me acosaba? Cuando decidí dar la vuelta a las páginas, sentí el aire volverse helado a mi alrededor. La puerta se cerró de golpe, atrapándome dentro. El lugar se llenó de un profundo silencio. Mi corazón comenzó a martillar en mi pecho. Las palabras del diario resonaban en mi mente. Cerré los ojos por un instante, tratando de calmarme, pero entonces la voz sonó de nuevo, más clara. «Quédate». Ese último mandato fue como un eco en mis oídos. No podía quedarme. No era solo un instinto, era una necesidad. Pero, ¿cómo escapar del lugar donde el terror había ya empezado?
De repente, un chasquido resonó desde las sombras. La figura que había visto antes emergió, más opaca que la noche misma. La cadena en mi mano parecía vibrar de nuevo. No tenía claro si era mi única defensa o un nuevo vínculo con esta oscuridad. Pero antes de entenderlo, la figura levantó una mano hacia mí, y todo se oscureció. Quedé paralizado, atrapado entre la realidad y la niebla de lo desconocido. El desenlace de aquello que había comenzado ese día estaba por revelarse, pero no sabía si estaba preparado para lo que descubriría. La próxima pregunta en mi mente era si sería capaz de encontrar mi camino hacia la verdad antes de perderme para siempre. Capítulo 5. No sé cuánto tiempo pasé inmóvil en esa oscuridad. Todo a mi alrededor se sentía pesado y opresivo, como si la misma esencia del lugar tratara de devorarme. Sentí que mi mente se tambaleaba, atrapada entre la confusión y el horror. Entonces, una luz brillante me golpeó de lleno, y me encontré de nuevo en la cabaña. La figura seguía ahí, con su mano extendida. Su rostro era un borrón en la penumbra, pero sus ojos parecían ser faros. Miré la cadena de nuevo, esperando que me diera respuestas, pero solo vibraba, como si tuviera vida propia. ¿Quién eres?, logré preguntar, haciendo un esfuerzo por mantener mi voz firme. Pero el sonido salió tembloroso, reflejando mi inseguridad. La figura no respondió, pero dio un paso hacia adelante. La luz que emanaba de ella llenó la habitación, dispersando sombras y revelando más detalles en el espacio. Un espejo agrietado mostraba un reflejo distorsionado de mí mismo, de modo que no podía evitar sentir que parte de mí se había perdido. «Necesito que te quedes», murmuró con una voz cargada de tristeza. Su tono me atravesó, pero la necesidad de escapar seguía presente. Examiné el lugar en busca de una salida. No había ventanas y la puerta estaba en un inexplicable estado de cerradura. El pánico comenzó a brotar de nuevo en mi pecho. «No puedo quedarme», respondí, sintiendo la urgencia y la desesperación en cada palabra. «Hay más que descubrir», insistió la figura. Esto me hizo dudar. ¿Qué tipo de descubrimientos podía ofrecerme esta oscuridad? Mi enfocada negativa encontraba obstáculos, pero el deseo de conocer la verdad se aferraba a mí. Las palabras del diario asomaron en mi mente de nuevo. «Hay secretos en este rancho». Miré a la figura, buscando alguna respuesta en su mirada firme. Decidí dar un paso hacia ella. Mientras me acercaba, sentí una revelación repentina. La cadena en mi mano dejó de vibrar, y una imagen ocupó mi mente. El lugar no era solo un refugio perdido, era un sitio lleno de historias y de presencias atrapadas. Historias que querían ser contadas. «Hay un secreto aquí», dije, casi para reafirmarme. «¿Qué tengo que hacer?». La figura sonrió débilmente, y la luz que la rodeaba pareció intensificarse. «Debes recordar», dijo. «Tu conexión con la oscuridad te ayudará». La idea de recordar me llenó de inquietud. No sabía qué debía recordar ni si estaba preparado para revivir algo que posiblemente fuera doloroso. Pero la urgencia de saber era más fuerte. «Recuerda», una voz tronó desde el fondo de mi mente. Me llevé las manos a la cabeza, luchando por encontrar un resquicio de claridad. Imágenes dispersas comenzaron a fluir, un niño riendo, la risa de una mujer, el eco de pasos en un pasillo. De repente, la cabaña se estremeció. Las sombras se arremolinaron a mi alrededor, susurrando fragmentos de historias. Sentí un tirón en mi corazón, como si todos los sentimientos reprimidos me mostraran la ruta hacia la verdad. Pero la figura comenzó a desvanecerse, llevándose consigo la claridad y la luz. «No», grité, tratando de aferrarme a ella, pero su mano me atravesó y una sensación fría recorrió mi cuerpo. Todo volvió a oscurecerse, y la voz resonó en mi mente: «Tú eres la clave». Fue en ese momento que comprendí que el camino hacia la verdad sería más complicado de lo que había imaginado. Pero ya no había marcha atrás. Si pensaba salir de ahí, tendría que desentrañar el pasado. La cabaña se sacudió una vez más, pero esta vez no estaba solo. Un resplandor se encendió en el suelo frente a mí, y una puerta vieja apareció, a medio abrir. Comenzaba a entender que la verdadera oscuridad no solo era el lugar donde estaba, sino también dentro de mí.
Entonces, con el aliento entrecortado, di el primer paso hacia lo desconocido. Capítulo 6. El aire en la cabaña era frío y espeso, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Al dar el primer paso hacia la puerta entreabierta, un escalofrío recorrió mi espalda. La luz proveniente de su interior no era del todo natural, parecía tener una vida propia, iluminando sombras que danzaban a su alrededor. Me acerqué más, el sonido de mis propios pasos resonando en el silencio. La puerta se abrió un poco más, revelando un pasillo que se perdía en la penumbra. Sin pensarlo, crucé el umbral, sintiendo como la cadena que llevaba se volcaba hacia adelante, como si también estuviera ansiosa por seguir. Al entrar, un sudor frío me empapó. El pasillo estaba cubierto de polvo y telarañas. A la izquierda, había una puerta cerrada, a la derecha, una ventana cubierta de suciedad. Al final del pasillo, un cuadro de un paisaje marchito caía en pedazos, casi como si intentara advertirme de lo que venía. Me detuve ante el cuadro, incapaz de apartar la vista. La imagen mostraba un rancho floreciente, muy diferente al lugar en el que me encontraba. Una voz susurrante emergió de mis recuerdos. Regresa al principio. ¿Qué significaba eso? Comencé a caminar por el pasillo, más decidido ahora. Necesitaba entender, cada nueva pista podía aclarar lo que había visto. Al avanzar, un chirrido resonó detrás de mí. Me volteé con rapidez, pero lo único que vi fue la oscura cabaña, que parecía cerrarse a mi alrededor. Entonces, una figura emergió del rincón más oscuro, con un movimiento súbito y un brillo en sus ojos. Era el niño que había visto en mis recuerdos. Su rostro era familiar, pero lo que más me impactó fue el dolor en sus ojos. «Tienes que irte», me dijo en un tono tembloroso, «no deberías estar aquí». No estaba preparado para la sensación de pánico que se apoderó de mí. ¿Por qué? ¿Qué está pasando?, pregunté, mis palabras reflejando mi inquietud. Ellos no quieren que sepas, insistió, acercándose un poco más. La luz del pasillo se oscureció brevemente, y una brisa helada recorrió el lugar. Debes recordar, tú eres parte de esto. Me sentí abrumado. Las piezas empezaban a encajar, pero la imagen de la figura que había visto antes fue un recordatorio de que estaba lidiando con fuerzas que no comprendía. De repente, el suelo tembló bajo mis pies y un estruendo resonó, haciéndome perder el equilibrio. La luz proveniente del cuadro proyectó sombras distorsionadas que parecían moverse. El niño desapareció en el instante en que la oscuridad se tragó todo, y volví a estar solo. Las sombras se apretaron a mi alrededor, y de alguna manera supe que no tenía mucho tiempo. Miré fijamente la puerta al final del pasillo. «Tú eres la clave», resonó la voz en mi mente nuevamente. Sin otra opción, corrí hacia la puerta. Cada paso me acercaba a la revelación de un secreto enterrado. Puse mi mano en la perilla y, con un profundo suspiro, la giré. La puerta se abrió con un crujido que resonó como un eco en el silencio. Al cruzar el umbral, me encontré en una habitación amplia, llena de objetos cubiertos por sábanas blancas. Era un museo de recuerdos olvidados, pero en el centro, una figura etérea se materializaba. No era el niño, sino una mujer, y su mirada reflejaba una tristeza profunda. «Necesitas recordar la verdad», dijo, mientras el aire se llenaba de un murmuro que parecía venir de todos lados. «Estamos esperando». Pero en ese momento, un fuerte golpe sonó en la puerta tras de mí. Una sensación de peligro instantáneo se apoderó de mí. ¿Qué o quién estaba detrás de esa puerta? No tenía tiempo para contemplar, pero sabía que debía actuar rápidamente. Las respuestas estaban ahí, pero también el miedo. Cogí aire, preparado para el siguiente paso. Capítulo 7. Me giré bruscamente hacia la puerta. El golpe resonó de nuevo, más fuerte esta vez, como si alguien o algo intentara entrar. La mujer frente a mí alzó una mano, como en señal de advertencia. Esa mirada de tristeza tenía un peso, como si quisiera que entendiera lo que estaba a punto de pasar. «Recuerda», repitió, su voz envolviéndome. «No están solos, hay más. Regresa y busca las respuestas». Sin poder contenerme, me acerqué a la puerta. Necesitaba saber qué estaba al otro lado.
La inquietud en mi pecho crecía, y las sombras de la habitación comenzaban a moverse con nerviosismo. Mis manos temblaban mientras sostenía el pomo. Cuando lo giré, la puerta se sacudió, pero no se abrió. Otro golpe resonó con fuerza, y el sonido hizo eco en mis huesos. «¡Sal de ahí!», grité. La voz que respondía era más ominosa, casi un susurro burlón. «Sabes que no puedes quedarte», sonó desde la oscuridad. «Es tu elección, siempre lo ha sido». Mi corazón se detuvo por un momento. Sabía que esas palabras tenían un significado más profundo, y la mujer pareció comprender mi confusión. «Ellos quieren que te vayas», dijo, su voz ahora llena de urgencia. «Tienes que escapar antes de que se lleven lo que has olvidado». Lo entendí al instante. No solo tenía que sobrevivir, tenía que recordar. Con un movimiento repentino, empujé la puerta con fuerza, y ésta se abrió de golpe, lanzándome hacia un pasillo más largo y oscuro. Me deslicé al interior. El silencio era abrumador, pero sentí una fuerza tirando de mí, casi como un hilo invisible. Empecé a correr, sin mirar atrás, guiado por una intuición que no comprendía del todo. Las paredes parecían cerrarse a mi alrededor, pero a pesar del miedo, sabía que debía seguir adelante. «Regresa al principio», resonó la voz en mi mente una vez más. Esa advertencia resonaba con claridad, reafirmando que todo se entrelazaba, el niño, la mujer, y esta extraña cabaña. Mientras corría por el pasillo, una puerta a la derecha llamó mi atención. Era diferente, con un marco desgastado pero sin ningún tipo de polvo. Algo en su aspecto me dijo que ahí encontrara lo que buscaba. No dudé y entré. Me encontré en un cuarto de espejos. Uno tras otro, los reflejos se multiplicaban, creando un laberinto de imágenes y formas distorsionadas. Al mirarme en uno de ellos, no solo vi mi cara. Vi más, recuerdos perdidos, fragmentos de mi infancia, caras que no podía identificar y escenarios que parecían de otro tiempo. «Este es tu pasado», susurró una voz lejana. A medida que exploraba el lugar, me di cuenta de que los espejos no solo rebotaban imágenes. Eran portales. En uno, vi al niño. En otro, vi la cabaña vacía. Y en uno que me atrapó, vi una escena de risa y felicidad en un ranchito rodeado de flores. Pero una bruma de tristeza lo cubría, oscureciendo su brillo. Con un escalofrío me acerqué a este último espejo. La imagen se distorsionó y, por un instante, sentí que mis recuerdos vibraban a mi alrededor. Pero, entonces, un grito rompió la atmósfera. Volteé, y el eco retumbó a través de los espejos, haciendo que el aire se volviera pesado. La búsqueda se tornó en una carrera contra el tiempo. Sabía que si no descubríamos la verdad, nunca podría escapar de este lugar, y nunca podría liberarme de las sombras que lo habitaban. La luz se apagó, y todo se volvió negro. Una voz retumbó en mi mente: «No puedes escapar de lo que realmente eres». Y comprendí que tenía que decidir, quedarme a enfrentar mis fantasmas o seguir huyendo de ellos. Pero mientras el silencio me envolvía, supe que solo había un camino. Regresaría al principio, a enfrentar lo que había dejado atrás. Capítulo 8. Grité, pero nadie respondió. El silencio era asfixiante, y el negro que me rodeaba parecía absorber mi voz. Mis sentidos estaban alerta, pero la oscuridad me mantenía en un estado de suspenso, como si hubieran desactivado el tiempo mismo. De repente, la voz resonó de nuevo: «Regresas para recordar, pero el pasado no es un regalo, es una carga». Las palabras me atravesaron, dejándome temblando. Algo había cambiado en el ambiente. Ya no era solo miedo, había una sensación de confrontación. ¿Qué era lo que realmente debía enfrentar? Antes de que pudiera procesarlo, una luz se encendió en el extremo del pasillo. Era tenue, como una guía en la oscuridad. Con la mente en un torbellino, me moví hacia ella. Cada paso resonaba, y las sombras parecían moverse conmigo como si fueran mis compañeras oscuras. Al llegar a la luz, me encontré frente a otra puerta. Estaba adornada con imágenes grabadas: un niño jugando en un campo de flores, una familia sonriente, y una mujer con ojos tristes. Mi impulso fue tocarla, pero una imagen se detuvo en mi mente. Podía ver al niño,
pero no era yo, era una versión de mí, tal como era antes de que todo se desmoronara. Con una mezcla de curiosidad y aprensión, empujé la puerta. Al abrirse, me encontré en un salón familiar. La habitación estaba decorada con muebles desgastados, que hablaban de mejores tiempos. Pero lo que realmente atrajo mi atención fue la mesa del centro. Sobre ella había un álbum de fotos conocido. Di un paso incierto hacia él, sintiendo que cada segundo era vital. Al abrir el álbum, las imágenes parecían cobrar vida. Cada página estaba llena de momentos felices, risas, cumpleaños, celebraciones. Pero al pasar las hojas, el tono se oscureció. Empecé a notar rostros que estaban ausentes. Miré más de cerca, una mujer con un vestido azul que me sonreía, pero su mirada transmitía dolor. Reconocí esa cara. Era la mujer de la cabaña. Esto es imposible, murmuré, mientras el miedo escalaba de nuevo. A medida que hojeaba el álbum, un susurro apareció detrás de mí. Ya es suficiente. No puedes quedarte aquí. Era la voz burlona que resonaba anteriormente. Temblando, me giré para enfrentarla, pero el salón estaba vacío. El pánico se apoderó de mí. Sentía que las imágenes del álbum estaban tomando el control, como si cada recuerdo añorara mi presencia. Los momentos felices se intensificaron, y la combinación de alegría y tristeza era abrumadora. Quería salir, pero una fuerza invisible me mantenía atrapado. En ese instante, recordé las palabras de la mujer: tienes que escapar antes de que se lleven lo que has olvidado. Y comprendí que debía encontrar lo que había dejado atrás, enfrentar aquello que siempre había temido. El pánico se convirtió en determinación. De repente, el álbum se empezó a desvanecer. Las páginas volaban por los aires como hojas secas, y el salón comenzó a oscurecerse nuevamente. No. Necesito estas respuestas, grité. La voz burlona se rió, un eco burlón que llenó el espacio. Mientras todo se desmoronaba, vislumbré una silueta en la puerta de la habitación. Era el niño de las imágenes del álbum, y me miraba con ojos suplicantes. Ven, dijo, y su voz sonó como un eco de esperanza. Pero podía sentir que el tiempo se acababa, que el portal se cerraba. Supe que debía seguirlo, que esa era la única forma de descubrir mi verdad. Dando un paso decidido hacia él, sentí la conexión entre nosotros. Pero, mientras avanzaba, la oscuridad se arrastraba detrás de mí, amenazando con devorarme. Mis pasos resonaban contra el suelo, y el miedo me apuraba. ¿Podría alcanzar al niño antes de que todo colapsara a mi alrededor? La respuesta a mi pasado me esperaba, y solo tenía un instante para conseguirla. Capítulo final. Corrí hacia el niño, pero el aire estaba cargado de una tensión indescriptible. La silueta se movía a través de la penumbra, y mis instintos decían que cada paso era un riesgo y una oportunidad. Mientras me acercaba, el oscuro vacío a mi alrededor parecía lanzarse hacia mí, como si de un momento a otro la casa implosionara. Ven, gritó el niño, sus ojos reflejando una mezcla de urgencia y esperanza. Con su mano extendida, parecía ofrecerme no solo un camino, sino una salida a mi confusión. Cada latido de mi corazón resonaba mientras me lanzaba hacia él. La oscuridad pululante trataba de aferrarse a mis tobillos, pero yo estaba decidido. Las visiones del álbum y las memorias borrosas me empujaban. Cuando finalmente llegué a su lado, sentí una conexión directa con mi infancia, con esos momentos que había escondido tras un velo de dolor. Era como si una puerta interna en mí se abriera, y en ese instante, comprendí que la respuesta a la oscuridad que me atormentaba estaba en el recuerdo que más había temido. ¿Qué debo hacer?, le pregunté, con la respiración entrecortada. El niño sonrió de forma tranquilizadora, y de repente comenzó a retroceder, invitándome a seguirlo. Tienes que recordar, insistió, su voz fluyendo como un eco de luz. El entorno comenzó a transformarse a mi alrededor. Las paredes de la cabaña se desvanecieron, y sentí el calor del día en mi cara. Nos encontramos en un jardín que alguna vez había sido hermoso, lleno de flores que bailaban al viento. En el centro, carta de mi infancia, una mesa de picnic con comida, risas y la misma mujer de mis recuerdos, sonriendo con dulzura, pero también con desesperación.
No puedo perderme esto otra vez, grité en un instante de pánico cuando la sombra comenzó a tentarme de nuevo, procurando arrastrarme de vuelta a la oscuridad. La mujer levantó la vista, y por un momento, nuestras miradas se encontraron. Su tristeza se entrelazó con mi propia angustia. «Recuerda la alegría, Javier», dijo, y las palabras resonaron en mi corazón. Rápidamente, dejé atrás la sombra de la duda y el miedo. Cerré los ojos y recordé a la niña que era, las risas compartidas y los días soleados en el jardín. Cada imagen fue un ladrillo para construir mi fortaleza. Y conforme lo hacía, sentí que el laboratorio de sombras a mi alrededor se desvanecía, como si susurros de liberación llenaran el aire. El niño también desapareció, pero no antes de darme una última mirada que me regaló valor. «Tú eres la clave», resonaba en mi mente una y otra vez. Abrí los ojos y observé que la oscuridad se desmoronaba y la cabaña tomaba forma. No estaba girando en círculos como creía, estaba avanzando. La cabaña tembló, y un destello de luz brilló en el fondo. Supe que era mi camino de regreso, no solo hacia la luz, sino hacia mí mismo. Pero antes de tomar el último paso, una pregunta persistió en mi mente: ¿por qué había estado tan atado al miedo? ¿Qué había detrás de toda esta historia? ¿Era solo mi dolor, o había algo más, algo que era mejor dejar en el pasado? Con el corazón latiendo en mi pecho y sin mirar atrás, asimilé lo que había aprendido. Me lancé hacia la luz, dejando la sombra y todo lo que me había atormentado atrás. No había respuestas completas, ni certezas absolutas. Sin embargo, sentí una resolución. A veces, las historias se cuentan para liberarse, no para rezar por absolución. Y entonces, todo se iluminó. La luz brilló, la oscuridad se dispersó, y yo seguí adelante, sin más ataduras. A veces, solo se necesita un paso hacia lo desconocido para encontrar la verdad y, en este caso, la verdad era un viaje personal, íntimo y, quizás, nunca del todo resuelto. Nunca volví a aquel rancho, pero cada vez que siento la brisa suave del verano, recuerdo, el niño, la mujer, el jardín. A veces pienso que el pasado no se puede borrar, sino comprender. Y eso, quizás, era suficiente.